En una noche cualquiera de Cádiz, cuando el flamenco debía ser refugio y orgullo, una voz decidió cruzar una línea invisible. No fue un error técnico ni una mala actuación. Fue una forma de cantar que incomodó. Una presencia que no pedía permiso. Así comenzó el aislamiento silencioso de El Beni de Cádiz, un artista al que nunca se le acusó públicamente, pero al que muchos dejaron de llamar. Durante años, su cante fue celebrado en peñas, respetado por los viejos, temido por quienes controlaban los escenarios oficiales. No gritaba consignas. No desafiaba con discursos. Cantaba como había aprendido en la calle, con una crudeza que recordaba demasiado bien de dónde venía el flamenco. Y eso, en ciertos contextos, era imperdonable. Mientras otros suavizaban su voz para encajar en festivales y programas de televisión, El Beni seguía fiel a un estilo que no se podía domesticar. No buscó el conflicto lo encontró a él. Poco a poco su nombre dejó de aparecer en carteles. Las invitaciones se volvieron excusas. El silencio sustituyó al aplauso. ¿Cómo puede desaparecer alguien sin escándalo, sin titulares, sin prohibiciones oficiales? Solo con puertas que dejan de abrirse. El caso de El Beni de Cádiz no es el de un artista sin talento. Es el de una voz que recordó demasiado bien el origen incómodo del flamenco. Una voz que no se adaptó cuando el sistema exigía adaptación. Una voz que siguió cantando, incluso cuando ya nadie parecía escuchar. ¿Fue una decisión personal mantenerse fiel a su cante? ¿O fue el precio que tuvo que pagar por no traicionar su identidad? Hoy conocerás la verdad completa. Para entender por qué El Beni de Cádiz fue percibido como una voz incómoda, hay que regresar al lugar donde se formó su cante. Cádiz no era solo una ciudad. Era un cruce de memorias, un puerto donde la pobreza convivía con la ironía y donde el flamenco no era espectáculo, sino lenguaje cotidiano. Allí nació Benito Rodríguez Rey, en un entorno donde cantar no significaba destacar, sino sobrevivir emocionalmente. Su infancia transcurrió en barrios donde la música no se aprendía en academias, se absorbía. En patios interiores, en reuniones familiares, en celebraciones improvisadas y también en el dolor compartido. El cante no se corregía. Se transmitía tal como salía, con aspereza, con verdad. Desde muy joven Benito entendió que el flamenco no debía agradar, debía decir algo. El contexto histórico también marcó su formación. España aún arrastraba las consecuencias de décadas de control cultural. El flamenco, aunque celebrado como símbolo nacional, había sido filtrado, clasificado y adaptado para ciertos escenarios oficiales. Se promovía una versión aceptable, ordenada, exportable. Cádiz, sin embargo, conservaba un pulso distinto, más libre, más imprevisible. Allí el cante seguía siendo un acto íntimo antes que una mercancía. Benito creció escuchando a cantaores antiguos, muchos de ellos olvidados o marginados por no encajar en los moldes del momento. Esas referencias no aparecían en discos de éxito ni en programas de televisión. Eran nombres transmitidos en voz baja como secretos familiares. Ese aprendizaje informal forjó su identidad artística. No imitaba. Continuaba una línea que nunca había sido reconocida del todo. Desde adolescente comenzó a cantar en peñas y reuniones pequeñas. No buscaba protagonismo. Cantaba porque era lo que sabía hacer. Pronto se ganó el respeto de quienes entendían el cante desde dentro. Viejos aficionados reconocían en su voz algo que se estaba perdiendo. Una manera de decir que no pedía aprobación. Ese reconocimiento temprano, sin embargo, no significaba proyección. Significaba pertenencia a un mundo paralelo ajeno a los circuitos oficiales. La familia de Benito no estaba vinculada al éxito artístico. No había contactos. No había protección. Su entorno le enseñó a no esperar favores. Esa mentalidad se trasladó a su forma de cantar. Nunca suavizó su estilo para agradar a un público amplio. Nunca adaptó su voz para facilitar su consumo.
Esa coherencia que en otros contextos habría sido una virtud, empezaba a convertirse en un obstáculo. A medida que España avanzaba hacia una nueva etapa cultural, el flamenco también se transformaba. Aparecían festivales, grabaciones, contratos. Se hablaba de modernización, de apertura. Pero esa apertura tenía límites. Quienes no se alineaban quedaban fuera sin necesidad de expulsión explícita. Bastaba con no llamarles. El Beni de Cádiz entró en ese periodo con una identidad ya definida. No había margen para reinventarse sin traicionarse. Su cante seguía siendo áspero, directo, poco decorativo. Para algunos programadores resultaba difícil de vender. Para otros recordaba demasiado a una realidad que preferían dejar atrás. En Cádiz su nombre seguía circulando, no como promesa, como certeza. Pero fuera de ese entorno comenzaba a notarse una distancia creciente. No era rechazo frontal, era indiferencia calculada. Una forma de censura que no deja huellas visibles. Ese fue el punto de partida de su historia pública. Un artista formado en la autenticidad más radical, entrando en un sistema que premiaba la adaptación. La tensión estaba servida, aunque aún nadie hablaba de conflicto. Todavía había esperanza. Todavía parecía posible que su voz encontrara un lugar sin renunciar a sí misma. Pero ese equilibrio era frágil y estaba a punto de romperse. El ascenso de El Beni de Cádiz no siguió un camino recto ni visible desde fuera. No hubo un debut espectacular, ni una irrupción mediática que lo colocara de inmediato en el centro del flamenco. Su crecimiento fue lento, orgánico y profundamente ligado al reconocimiento interno ese que no se mide en titulares, sino en silencios atentos cuando empieza el cante. En peñas y festivales locales, su voz comenzó a ser esperada. No por curiosidad, sino por respeto. A medida que pasaban los años, su nombre empezó a circular con más fuerza entre aficionados exigentes. Aquellos que buscaban algo más que una interpretación correcta. Encontraban en su cante una tensión especial. No adornaba, no buscaba lucimiento. Entraba en los palos con una seriedad que imponía. Esa forma de cantar no generaba euforia inmediata. Generaba concentración. Y eso en el flamenco es una forma profunda de reconocimiento. Llegaron las primeras invitaciones a escenarios de mayor tamaño. No eran contratos estables ni giras organizadas. Eran apariciones puntuales, casi pruebas. El Beni aceptaba sin cambiar nada. Cantaba igual en un patio pequeño que ante un auditorio lleno. Esa coherencia sorprendía a algunos y desconcertaba a otros. Había programadores que lo consideraban una apuesta arriesgada. No porque fallara, porque no se dejaba moldear. En ese periodo, el flamenco vivía una transformación acelerada. Se hablaba de renovación, de fusiones de nuevos públicos. Los festivales buscaban nombres que representaran una tradición controlada o una modernidad atractiva. El Beni de Cádiz no encajaba del todo en ninguno de esos discursos. Su cante era antiguo sin ser nostálgico, actual sin ser complaciente. Esa ambigüedad lo hacía valioso para unos pocos y problemático para muchos. A pesar de ello, su presencia fue creciendo. Participó en ciclos importantes, compartió escenario con artistas reconocidos y dejó actuaciones que todavía se recuerdan por su intensidad. No buscaba aplausos largos, buscaba decir lo que tenía que decir y retirarse. Esa actitud reforzaba su imagen de cantaor serio, casi hermético. Para el público entendido, eso era una virtud. Para los medios, un obstáculo. Hubo intentos de grabación, propuestas que exigían ajustes, cambios en el repertorio, una selección de estilos más amable. El Beni escuchaba y respondía con silencio, o con una negativa educada. No discutía. Simplemente no aceptaba. En un entorno donde muchos artistas veían en el disco una consagración, él lo veía como un compromiso que podía diluir su verdad. Esa decisión marcó su relación con la industria desde el principio. Sin embargo, durante un tiempo, pareció posible una convivencia.
Su nombre aparecía en carteles importantes, aunque no en posiciones destacadas. Era el cantaor respetado que no se promocionaba, el que estaba ahí pero no se empujaba hacia adelante. Ese ascenso discreto generaba una expectativa particular. Algunos pensaban que tarde o temprano el sistema terminaría por aceptarlo tal como era. El público reaccionaba de forma desigual. Había quien salía conmovido. Había quien no entendía. El Beni no explicaba su cante. No contextualizaba. Cantaba. Esa falta de mediación aumentaba la distancia con un público más amplio, pero fortalecía el vínculo con quienes conectaban. Su fama crecía, pero de manera fragmentada. No era un fenómeno, era una referencia. En ese momento su carrera parecía situada en un equilibrio delicado. Tenía prestigio, tenía escenarios, tenía una identidad clara, pero carecía de protección institucional. No pertenecía a ninguna corriente dominante. No era imagen de ningún proyecto. Dependía exclusivamente de su voz y de la voluntad ajena de seguir escuchándola. El ascenso de El Beni de Cádiz fue en realidad una subida sin red. Cada paso lo acercaba a una visibilidad mayor, pero también lo exponía a un sistema que empezaba a exigir definiciones, adaptarse o quedar al margen. Su cante cada vez más reconocido se volvía también más incómodo. Recordaba un flamenco que no quería ser empaquetado, que no aceptaba concesiones. Algunos avisos comenzaron a aparecer. Invitaciones que no se repetían. Proyectos que se caían sin explicación. Comentarios velados sobre la necesidad de evolucionar. El Beni seguía cantando igual, con la misma aspereza, con la misma honestidad. Sin saberlo estaba acercándose al límite de lo tolerable. El reconocimiento no siempre es una protección. A veces es solo el preludio de la caída. Y en el caso de El Beni de Cádiz, la cima de su respeto artístico coincidió con el inicio de una incomodidad que ya no podía ignorarse. La crisis no llegó como un estallido público. No hubo titulares incendiarios ni comunicados oficiales. No existió un momento concreto que pudiera señalarse como el inicio del conflicto. Precisamente por eso, fue más devastadora. El problema no fue lo que ocurrió, fue lo que dejó de ocurrir. De un año para otro, los espacios donde su cante había sido habitual comenzaron a cerrarse. No con prohibiciones explícitas, sino con silencios administrativos. Programadores que antes llamaban dejaron de hacerlo. Festivales donde su nombre parecía asegurado empezaron a presentar carteles sin él. Cuando alguien preguntaba, las respuestas eran vagas. No encaja en esta edición. Buscamos otra línea artística. El público ahora quiere otra cosa. El flamenco institucional había entrado en una fase de redefinición. Se premiaba la accesibilidad, la narrativa clara, la imagen exportable. La crudeza empezó a percibirse como un riesgo. El cante que no se explicaba, que no se suavizaba, comenzó a incomodar. Y en ese nuevo escenario, la voz de El Beni resultaba demasiado directa, demasiado honesta, demasiado difícil de domesticar. No se le acusó de nada concreto. No hubo escándalo moral ni conflicto personal visible. La censura fue estructural. Se manifestó en la ausencia, en contratos que no llegaban, en llamadas que no se devolvían, en proyectos que se anunciaban sin contar con él. Era una forma de expulsión limpia, sin ruido imposible de denunciar. Para un artista cuya carrera dependía del directo, esa exclusión fue inmediata y profunda. Menos actuaciones significaban menos ingreso, pero también menos presencia. En el flamenco, desaparecer del escenario es desaparecer del relato. Y el relato oficial avanzaba sin mirar atrás. El golpe no fue solo profesional, fue identitario. El cante que había sido su forma de estar en el mundo empezaba a no tener espacio. No porque fuera malo, porque no era funcional. La industria no necesitaba su verdad, necesitaba algo más manejable. Hubo intentos de mediación, consejos bien intencionados, sugerencias de cambio, ajustar repertorio,
Elegir otros estilos, modificar el tono. El Beni escuchó como siempre. Y volvió a cantar igual. No por orgullo, por incapacidad de hacer otra cosa sin traicionarse. Esa decisión selló su destino dentro del circuito dominante. No fue una rebelión pública. Fue una negativa silenciosa. Y el sistema respondió de la misma manera, con silencio. La reacción del entorno fue ambigua. Algunos compañeros comprendían la situación, pero callaban. Otros se adaptaron y siguieron adelante. Nadie quería enfrentarse a un mecanismo que no se declaraba abiertamente, porque no había nada contra lo que protestar. Solo una serie de decisiones que, sumadas, empujaban a un artista fuera del centro. El público más fiel seguía buscándolo, pero ya no era suficiente. Sin visibilidad, sin apoyo institucional, sin grabaciones que fijaran su legado, la voz empezaba a perder alcance. No por falta de fuerza, por falta de espacio. La crisis de El Beni de Cádiz fue la de muchos artistas incómodos en una época que celebraba la diversidad solo cuando era controlable. No se le prohibió cantar. Simplemente se dejó de contar con él. Una forma de censura moderna eficaz y casi invisible. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? Cuando el sistema no te enfrenta, sino que te ignora, la caída no es espectacular. Es lenta. Y duele más. La caída no tuvo un instante reconocible. No hubo un último gran concierto, ni una despedida consciente. Fue un desgaste progresivo, casi imperceptible desde fuera, pero devastador por dentro. Con menos escenarios y menos oportunidades, la vida cotidiana comenzó a estrecharse. El flamenco, que había sido centro y sustento, pasó a ocupar espacios cada vez más pequeños. Peñas aisladas, reuniones privadas, actuaciones sin anuncio previo. La precariedad se instaló sin aviso. Cuando el trabajo escasea, no solo se pierde el ingreso, se pierde la sensación de pertenencia. Para un cantaor formado en la transmisión oral, en el contacto directo con el público, el silencio pesa más que la crítica. No había reproches que enfrentar. Solo ausencia. Y la ausencia no se discute. Se sufre. En ese contexto, la tentación de abandonar fue real. No por falta de amor al cante, sino por agotamiento. Mantener una identidad artística sin respaldo institucional exige una fortaleza constante. Cada actuación se convertía en una prueba. Cada invitación era incierta. No existía un camino claro hacia la reinvención porque el sistema no ofrecía alternativas. Adaptarse implicaba renunciar a lo esencial. Resistir implicaba aceptar la marginalidad. La caída también tuvo un impacto emocional profundo. El reconocimiento de los entendidos seguía ahí, pero ya no bastaba para sostener una carrera. Los elogios no llenan escenarios, no pagan el alquiler, no construyen futuro. En ese vacío, el riesgo de desaparecer por completo se volvió concreto. Sin embargo, la reinvención no llegó como un regreso triunfal. No hubo un cambio de estilo ni una estrategia de reposicionamiento. La única reinvención posible fue interior. Seguir cantando cuando ya no había promesa de recompensa. Cantar sin expectativa. Cantar porque no hacerlo habría significado romper con todo lo aprendido. El Beni continuó ligado a un flamenco subterráneo fuera de los focos. Un flamenco que no genera titulares, pero mantiene viva una tradición no oficial. Su presencia se volvió más discreta, pero también más coherente. Ya no había tensión con el sistema, porque el sistema había dejado de mirarlo. Eso, paradójicamente, le devolvió una forma de libertad. No fue una victoria. Fue una supervivencia digna. Una forma de resistir sin proclamarse resistente. Mientras otros reconstruían su carrera desde la adaptación, él la sostenía desde la fidelidad. Esa decisión tuvo un costo alto, pero también preservó algo que no se negocia. La verdad del cante. La caída del Beni de Cádiz no terminó en ruina absoluta ni en redención espectacular. Terminó en una continuidad silenciosa.
en seguir siendo quien era, aunque el mundo ya no lo reclamara. Esa persistencia invisible para muchos es una forma de heroicidad que rara vez se celebra, y en esa lucha íntima lejos de los escenarios principales, comenzó a gestarse algo que el tiempo terminaría revelando. Porque hay voces que no necesitan volver al centro para dejar huella, solo necesitan no desaparecer del todo. El legado de El Beni de Cádiz no se mide en cifras ni en reconocimientos oficiales. No se encuentra fácilmente en catálogos ni en retrospectivas institucionales. Su huella es más difícil de localizar porque pertenece a un territorio que rara vez se archiva, el de las voces que sostienen una tradición sin reclamar protagonismo. El de los artistas que no fueron absorbidos por el relato dominante, pero tampoco desaparecieron del todo. Entre los aficionados más exigentes, su nombre sigue pronunciándose con respeto. No como una figura legendaria de manual, sino como una referencia ética. Alguien que demostró que el flamenco no siempre avanza hacia adelante, sino que también resiste hacia adentro. Su cante se recuerda por su sobriedad, por su falta de concesiones, por una forma de decir que no buscaba agradar ni explicar. Esa actitud dejó una marca profunda en quienes entendieron que el flamenco no es solo música, sino una manera de posicionarse frente al mundo. Su influencia no fue masiva, pero sí intensa. Cantaores jóvenes que lo escucharon en directo hablan de una lección silenciosa. No sobre técnicas, sino sobre límites. Sobre hasta dónde se puede llegar sin traicionarse. En un contexto donde la visibilidad se ha convertido en medida de valor, su trayectoria plantea una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre con quienes eligen no adaptarse? ¿Qué lugar ocupa la coherencia cuando el sistema premia la flexibilidad? El Beni representó una continuidad con un flamenco previo a la institucionalización completa. Un flamenco donde el reconocimiento no venía de premios ni de contratos, sino del silencio atento del público, de la tensión que se crea cuando una voz entra en el cante y obliga a escuchar. Ese tipo de experiencia no se traduce bien en grabaciones ni en formatos digitales. Vive en la memoria de quienes estuvieron allí. Con el paso del tiempo, su figura ha ido adquiriendo un valor distinto. Ya no se le observa desde la lógica del éxito o del fracaso. Se le recuerda como un punto de resistencia cultural, como alguien que mantuvo viva una forma de entender el flamenco cuando otras se imponían. Su ausencia de los grandes escenarios no se interpreta como falta de talento, sino como consecuencia de una elección o de una imposibilidad. La memoria colectiva del flamenco suele ser selectiva. Tiende a conservar aquello que se puede narrar con claridad. El ascenso, el escándalo visible, el regreso triunfal. La historia de El Beni no encaja en ese esquema. No hay un momento icónico que resuma su trayectoria. Hay una suma de decisiones pequeñas coherentes que construyen una ética artística difícil de resumir, pero imposible de ignorar para quien la conoce. En Cádiz su nombre sigue teniendo peso. No como símbolo mediático, sino como presencia real. Como alguien que forma parte de una genealogía no escrita. De esas que se transmiten de boca en boca en conversaciones largas, en comparaciones cuidadosas. Su cante se menciona cuando se habla de autenticidad de riesgo, de lo que se pierde cuando el flamenco se convierte solo en espectáculo. El legado de El Beni de Cádiz es en ese sentido una advertencia y una promesa. Una advertencia sobre lo que ocurre cuando una cultura margina a quienes no se adaptan a sus nuevas reglas. Y una promesa de que incluso en los márgenes es posible sostener una verdad artística sin diluirla. No todos los legados están hechos para ser celebrados en grandes escenarios. Algunos existen para recordarnos que el valor de una voz no depende de su alcance, sino de su fidelidad. Y en esa fidelidad silenciosa pero firme, El Beni dejó una marca que el tiempo no ha borrado. La historia de El Beni de Cádiz no encaja en los relatos cómodos. No ofrece una moraleja simple ni un final espectacular. No hay redención pública ni justicia tardía. Hay algo más difícil de aceptar: la constatación de que el sistema cultural no siempre expulsa con violencia.
A veces, basta con dejar de mirar. El Beni no fue una estrella fugaz, ni un nombre olvidado por falta de talento. Fue una voz que eligió no transformarse en otra cosa para sobrevivir. En un tiempo donde el flamenco buscaba ordenarse, explicarse y venderse mejor, él mantuvo una forma de cantar que no pedía permiso. Y ese gesto silencioso pero firme tuvo un precio. Su historia obliga a replantear qué entendemos por éxito, si el triunfo consiste en permanecer visible o en permanecer fiel, si el legado se mide por aplausos o por coherencia. El Beni no ganó espacio, ganó integridad. No ocupó portadas, ocupó un lugar incómodo en la memoria del flamenco, ese donde habitan quienes no aceptaron las reglas no escritas. Hoy su nombre no se pronuncia en discursos oficiales, se pronuncia en conversaciones largas, en comparaciones honestas, en recuerdos que no necesitan exageración. Su cante sigue siendo una referencia para quienes buscan algo que no se pueda domesticar, algo que no se pueda pulir sin perder su esencia. El flamenco avanza, cambia, se adapta. Pero también necesita voces que recuerden lo que fue. No como nostalgia, sino como advertencia. El Beni de Cádiz fue una de esas voces. No gritó, no denunció. Cantó. Y cuando ya no hubo espacio, siguió cantando igual. No fue una estrella fugaz. Fue un testimonio incómodo. Una presencia que demuestra que la historia del flamenco no se escribe solo con nombres consagrados, sino también con aquellos que el sistema prefirió dejar en los márgenes. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el próximo video en el primer comentario.